¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien y en este video voy a mencionar una crítica al estoicismo, ¿no? Esta crítica al estoicismo pues es bastante interesante y relevante en la, pues en la filosofía, por lo menos bueno, la crítica de Hegel en específico es bastante interesante sobre el estoicismo. Pero primero que nada quiero decirles por qué hago esta crítica, ¿no? ¿Por qué hacerla? Pues básicamente hoy en día veo que las redes sociales, internet, está lleno de justamente de estoicismo, pero de estoicismo banalizado. Un estoicismo basura, básicamente. En el cual, pues, sus ideas pues son bastante ridículas, ¿no? O sea, vemos como este tipo de posturas estoicas, ¿no? Que lo tenemos, o sea, la concepción actual que tenemos como estoicismo, pues es como gente fuerte y que se levanta a las 5 de la mañana y que solo le importa sus objetivos y que en realidad no le importa nada de lo que las demás personas piensen y, ¿saben? O sea, como este tipo de estoicismo banalizado que ni siquiera es estoicismo filosófico de cierta manera, ¿no? Pero pues voy a criticar el estoicismo filosófico y ya de por sí eso, pues digamos, descarta el estoicismo de hoy en día, que siento que ni siquiera es tan necesario, bueno, tal vez sea necesaria una crítica, pero pues es bastante obvia un tipo de crítica de ese sentido, o sea, no creo que sea difícil de criticar, pero pues bueno, Hegel en la fenomenología del espíritu hace una crítica al estoicismo bastante interesante que a mí me gusta mucho. Porque veo a gente incluso cercana o personas que conozco que van a este tipo de filosofía como a refugiarse, ¿no? O a encontrar de cierta manera una libertad. Em, pero pues Hegel ya nos advierte desde hace 200 años lo que sucede con el estoicismo. Y bueno, les voy a leer un cachito, ¿no? De pues, mis notas acerca de la fenomenología y así, ¿no? Pero bueno, de este capítulo, ¿no? Bueno, es el estoicismo, escepticismo y conciencia infeliz, así se llama, o conciencia desdichada, así se llama el capítulo de Hegel, pero pues voy a hablar del estoicismo. Y básicamente el estoicismo propone una libertad de pensamiento interior que se retira y se abstrae de todas las particularidades de la vida. Por eso, o sea, precisamente por eso es una libertad abstracta, como dice Hegel. No es una libertad viva, es indiferente a la existencia. El estoicismo puede verse como una actitud de huida del mundo por parte de la conciencia que se refugia en la libertad de pensamiento. Y esta es una de las cosas que pues proclama el estoicismo, ¿no? O sea, de cierta manera afirma el estoicismo que dice que nadie me oprime ahí donde puedo pensar. Entonces, o sea, si lo pensamos, pues es bastante ridículo y es justamente lo que pasa. El estoico se retira del mundo, se afirma, o sea, más bien niega el mundo y se afirma como autoconciencia, pero aislada en su propio pensamiento. Entonces justamente es una libertad abstracta. ¿Por qué? Porque justamente no forma parte activamente del mundo, no tiene intención de transformarlo. O sea, ve que tal vez el mundo sea una mierda, tal vez el mundo, etcétera, hay cosas que puedo controlar o no, etcétera, y se refugia en sí mismo. Y no cambia, no trata de cambiar el mundo. Es una crítica que hace Hegel y al mismo tiempo afirma que nadie me oprime ahí donde puedo pensar. Y eso es muy, pues, incierto. Y es, de cierta manera, lo que afirma la filosofía estoica. Pero, en realidad, pues, le preguntaría pues, a los estoicos como, bueno, pues, ¿estás seguro de eso? Que nadie te oprime ahí donde puedes pensar. ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿De dónde vienen lo que piensas? O sea, a estas personas que hoy en día usan el estoicismo como filosofía, les diría, a ver, ¿de dónde crees que viene lo que piensas? O sea, ¿tú crees que eres libre? O sea, no de pensar, o sea, ya no es en el ámbito de pensar una cosa u otra, o si quiero pensar esto o aquello, sino que precisamente esos pensamientos, ¿de dónde vienen? ¿Los escogiste tú? ¿Son libres? ¿Fueron libres? O sea,
¿Tú los escogiste libremente para que estuvieran ahí y fueran opciones para ti las cuales pensar? ¿O será que alguien te las impuso de cierta manera? Pues sí, hizo que las pensaras, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la concepción que yo tengo y que muchos otros filósofos tienen, pues, de sujeto, pues es precisamente que, o sea, no está abstraído del otro. O sea, el sujeto depende del otro. O sea, precisamente lo que yo pienso, lo aprendí del otro, lo aprendí del mundo, lo aprendí en mi relación con lo otro, o sea, con lo demás, con saber que es una botella de agua, con ver a otros niños caminar, entonces pues aprendes a caminar, te enseñan, ¿no? El lenguaje ni siquiera es nuestro. Entonces, pues, ¿cómo puedes decir que nadie, o sea, que eres libre en tu propio pensamiento, ¿no? Por eso dice que es una libertad abstracta. Y, y precisamente esa es de cierta manera una crítica. Pues justamente Hegel en su libro pues menciona la dialéctica muy esclavo, ¿no? Y justamente introduce capítulo del estoicismo, escepticismo y la conciencia desdichada. Y justamente dice que el estoicismo aparece como una respuesta al sometimiento. Es la forma en que la autoconciencia busca su libertad en medio de la dominación externa, como en el caso del esclavo que ha sido sometido por el amo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué representa el estoico para Hegel, ¿no? Pues para Hegel el estoicismo es la primera forma de libertad de la autoconciencia. No olvidemos que el estoicismo justamente es una forma de libertad de la autoconciencia. Entonces, una libertad interior, dice Hegel. La idea central del estoico es que, aunque esté esclavizado físicamente, es libre en el pensamiento. O sea, esta es la propuesta del estoico, que es libre en el pensamiento. Su verdadera esencia no está determinada por el mundo exterior, sino por su voluntad racional. Esto es lo que dice el estoicismo. Dice que la libertad del pensamiento puro aparece así como el refugio del esclavo. Y ahora, justamente la crítica que hace Hegel, pues es el límite que tiene este estoicismo, porque dice Hegel, pues que Hegel valora el avance del estoicismo como un paso hacia la libertad, pero lo critica duramente por su abstracción. ¿Por qué? Pues porque precisamente el pensamiento estoico afirma que el sujeto es libre porque piensa. Bastante, digamos, como Descartes, ¿no? Como el pensamiento de Descartes, pero no dice nada sobre el contenido de ese pensamiento, que es lo que llevo diciendo. También es una libertad indiferente, que no transforma el mundo ni se compromete con él, que es también lo que yo ya llevo diciendo. Y pues justamente que este pensamiento no se relaciona dialécticamente con la realidad concreta, que esa es la crítica que tiene Hegel, precisamente porque no hay una relación con, digamos, activamente con transformar lo otro o el mundo en este sentido, ¿no? Y pues sí, el estoico evita el conflicto, la contradicción, el deseo y el trabajo transformador. Busca una serenidad interna. Pero es que, ¿qué tan ridículo puede ser eso? Dice Hegel. O sea, es que es ridículo pensar así, ¿no? Justamente es una falsa superación de la realidad. La autoconciencia se vuelve inmutable, pero al costo de no reconocerse en la transformación del mundo. Y eso es básicamente, digamos, en forma resumida, la crítica que tiene Hegel ante el estoicismo, que se me hace bastante interesante. Porque, pues sí, o sea, no es activa, no trata de transformar el mundo, se refugia en ella misma, y pues sí, es necesaria en el sentido en el que pues Hegel la vio necesaria para otra forma de autoconciencia. ¿Cuál es? Pues es justamente el escepticismo. Y luego pues se va avanzando hasta el espíritu, que pues por eso es la fenomenología del espíritu de Hegel. Pero para no ponernos tan idealistas, ¿no? Uno podría incluso criticar de una manera de materialista dialéctica este tipo de filosofía. ¿Cómo? Pues precisamente que hoy en día, pues como el sujeto está enajenado y no puede verse reflejado ni reconocido en su trabajo, digamos en el sistema capitalista que existe y las discrepancias que tiene este sistema,
como no puede verse y como no puede reconocerse plenamente en su trabajo, busca formas de libertad. Yo pienso que busca formas de libertad, que eso es lo que siento que la mayoría de nosotros hacemos, si no es que todos hacemos, pero justamente el estoico niega el mundo, y esto es bastante interesante porque yo pienso que niega el mundo, como ya habíamos dicho, pero se afirma a sí mismo abstractamente en su pensamiento aisladamente. ¿Y eso qué permite? Eso es una forma que yo siento que es bastante, o sea, yo creo que es una de las razones por las que el estoicismo hoy en día emergió tan considerablemente, porque al abstraerse del mundo, sigue perpetuando las discrepancias que hay digamos, en el capitalismo y en la forma de trabajo, para que se sigan perpetuando sin que el estoico moderno, en este caso, cuestione este tipo de lógica, ¿no? Entonces, como está encerrado en su propio pensamiento, no le importa seguir siendo explotado, no le importa seguir con esta, de cierta manera, discrepancia en la sociedad capitalista de hoy en día. Entonces se refugia en su propio pensar y perpetúa esta lógica capitalista, que al final de cuentas no lo beneficia, pues, ni a él, no lo beneficia a él, sino, pues, de cierta manera a los, a los dueños de los medios de producción, ¿no? En este sentido materialista, ¿no? Y de división de clases. Pero sí, ese sería como mi análisis en este sentido, ¿no? Que se me hace bastante relevante y bastante, pues, hasta cierto punto acertado, porque pues o sea, yo siento que lo podemos ver en este sentido. O sea, pues es mucho más sencillo perpetuar una lógica cuando alguien no está cuestionando este tipo de lógica. Y es precisamente el estoico el que no cuestiona el mundo, simplemente lo niega y se afirma como libre, ¿no? Abstractamente, como dice Hegel. Entonces, pues necesitamos, o sea, sí necesitamos superar de cierta manera este tipo de filosofía, ¿no? A una forma superior, ya, bueno, hablando hegelianamente, ¿no? De autoconciencia. Pero bueno, es interesante. Si les interesa más acerca de, no sé, la fenomenología o justo pues, el materialismo, pues justamente he estado estudiando este tipo de filosofías, las cuales se me hacen impresionantes y bastante interesantes. Pero bueno, entonces la próxima vez que vean un estoico, una persona que dice, no, pues es que a mí me gusta mucho el estoicismo, pregúntale por qué. Y van a ver cómo no tiene una relación esa filosofía con el mundo. Y es bastante interesante, ¿no? O sea, la filosofía que te va a decir, no, pues es que estoy en control de lo que puedo cambiar y de lo que no estoy en control y la chingada. Pero no te va a decir acerca del mundo, acerca de cómo cambiar el mundo, de un movimiento activo y de una libertad activa y viva. Te va a decir de una libertad abstracta en su pensamiento, aisladamente, ¿no? Y eso, pues, o sea, no podemos descartar que puede llegar a ser digamos, solipsismo. Es decir, encerrarte en tu propio pensamiento, que eso también puede llegar a derivar este tipo de filosofías. Pero bueno, espero les haya gustado, espero no haberme tardado tanto. Trato de hacer estos videos bastante cortos, accesibles y fáciles de entender, ¿no? Pero pues sí, espero les haya gustado, ¿no? Y pues tampoco quiero hacerles que sea tanta carga teórica, ¿no? Quiero que sea bastante sencillo de entender. Pero bueno, espero les haya gustado. Y pues ya saben, pues cualquier comentario o recomendación, déjenmelo en los comentarios. Y los veo en el siguiente video.